Hola chicos, buenos días, les saluda el profesor César, a los alumnos del quinto grado de secundaria de la institución Reino de los Cielos. Muy bien, seguimos con el curso actual de física y vamos a ver hoy, o les voy a enseñar a interpretar los gráficos de el MRU. Muy bien, vamos a interpretar gráficos, no te olvides. Recordando una pequeña definición de lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, sabes pues de que mayormente se utiliza MRU para describir, en este caso, el movimiento a velocidad constante en una línea recta, pero en otros países utilizan MRC, que significa movimiento rectilíneo constante, ¿no? Pero en sí es lo mismo, ¿no? Ya sabes que importante es saber sus características, lo que vamos a recordar, las características. Como puedes observar acá, el movimiento se realiza sobre una línea recta, eso ya está más que claro. La velocidad es constante, no, eso es muy importante, saber que la velocidad es constante. También en tiempos iguales el móvil recorrerá longitudes iguales, ¿no es cierto? O sea que si en 2 segundos recorre 20 metros, quiere decir que en otros próximos 2 segundos también recorrerá 20 metros. La longitud recorrida es directamente proporcional al tiempo empleado, o sea, la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula, el Diego Vete o distancia, velocidad, tiempo, o en este caso de televisión es igual a distracción, como quieras llamarlo. Cualquier mnemotecnia es válida. Muy bien, entonces no olvidar que si te pregunto o de repente te preguntasen en algún examen mencionar dos o tres características del MRU, ya sabes, su movimiento en línea recta, la velocidad es constante, o sea que no cambia en cualquier punto de la trayectoria, siempre será la misma la velocidad y, y que en tiempos iguales se recorrerá, en este caso, longitudes iguales, ¿no? Y ya sabes pues que la distancia es directamente proporcional al tiempo y a la velocidad. Muy bien, íbamos a interpretar gráficos, que, que te iba a enseñar a interpretar gráficos y vamos a ver estos gráficos siguientes. Antes de empezar a los gráficos, recordar que solamente son tres magnitudes que se analizan, la distancia, la velocidad y el tiempo. Entonces vamos a, en este caso, a interpretar el gráfico velocidad versus el tiempo. Como puedes ver aquí en este gráfico de la derecha, la velocidad, tanto en la derecha como en la izquierda, la velocidad está en la parte, en la coordenada vertical y el tiempo estaría pues en la coordenada horizontal, ya sabes que es en segundos. Muy bien, y la velocidad en metros sobre segundos. Ahora, eh, ¿qué nos dice acá? Mira, ve, la línea recta indica que la velocidad es constante en el tiempo, ¿no? Eso está más que claro. O sea que, como puedes ver aquí, la velocidad no va a cambiar, siempre será la misma en cualquier tiempo. Mira, así el tiempo aumente, lo que aumenta aquí es el tiempo en el gráfico, ¿no? De t sub 0 aumenta, ¿no? S puede aumentar un segundo, dos, cuatro, cinco, pero no va a cambiar la velocidad. Mira, ves que en la vertical, que es en este caso, con respecto a menciona la velocidad, ves que la velocidad no cambia, siempre permanece en este mismo punto V. Entonces quiere decir que este gráfico pues demuestra que la velocidad es constante. Ahora, ¿por qué aquí en este gráfico de la derecha es una línea roja y esta es una línea azul? Este está por debajo, en este caso de la coordenada del tiempo, y aquí está por encima. Eh, para que entiendas, esta es una gráfica de una velocidad positiva y el de la izquierda sería una gráfica de una velocidad negativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas velocidades? Muy bien, entonces una era positiva, la velocidad, y la otra era negativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era la diferencia? Estamos mencionando de estas velocidades. Profesor, una es positiva y otra es negativa. No, o sea, la velocidad en la vida real, o sea, en la vida cotidiana, la velocidad va a ser positiva, ¿no? No es que estés en el auto y veas el velocímetro que te va a marcar en negativo, ¿no?
sino que físicamente una velocidad negativa se interpreta como que el auto está retrocediendo o si no está regresando a un punto de partida inicial, supóngase, ¿no? Entonces eso da a entender una velocidad negativa. Y la velocidad positiva, bueno, es la normal, la que supuestamente el auto o el móvil va avanzando progresivamente, ¿no? En su trayectoria. Pero una velocidad negativa físicamente se interpreta como que estaría retrocediendo el auto, el móvil o la partícula, o si no, regresando a un punto de partida. Entonces, no te olvides, alumno. Entonces, la interpretación de la velocidad negativa no es que sea la velocidad negativa físicamente, no se puede decir que la velocidad sea negativa, sino que en forma de interpretarla sería pues que el cuerpo estaría regresando hacia un punto inicial o simplemente es decir pues que está retrocediendo, ¿no? Muy bien. En el gráfico de velocidad-tiempo, también otra cosa que hay que tener en cuenta aquí en la gráfica de velocidad-tiempo, que el área bajo la curva representa la distancia recorrida por el móvil en el intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto, alumno? Que cuando tengas una gráfica, en este caso un versus de velocidad-tiempo, ¿sí? Ya sabes que la velocidad es constante, es una línea, ¿no es cierto? Constante. Es esa área determinada bajo la constante de la velocidad vendría a ser, pues, en este caso, mi espacio o distancia recorrida. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Ves que velocidad sería, pues, 2 metros por segundo? Y el tiempo, aquí es 5, 10, 15, ¿no? Progresivamente va aumentando de 5 en 5. Entonces, nos piden determinar cuál sería, pues, el espacio recorrido en este gráfico, ¿no? Con velocidad 2 y tiempo 15, de 5 en 5, ¿no? 5, 10, 15. La fórmula, que es el Diego Bete, distancia es igual a velocidad tiempo, si no, espacio es igual a velocidad tiempo, es lo mismo, ¿no? Nos dicen entonces, según teoría, que el área bajo la velocidad, bajo la recta de la velocidad, ¿sí? Sería pues el área bajo la curva de la velocidad, sería el espacio recorrido, distancia recorrida, entonces el espacio sería el área. Y esta área, porque puede ser también, de repente haya problemas en que sea una velocidad positiva, otra sea una velocidad negativa, entonces va decayendo la velocidad estaría por debajo, pues, ¿no? de la coordenada del tiempo, como hemos visto en el ejemplo anterior del gráfico, y entonces formaría, pues, triángulos seguramente, ¿no? O cuadrados. Entonces, ahí va a cambiar la figura, pero para este problema, pues, el área, ya sabes que como es un rectángulo, sería base por altura. Entonces, A, que es el área, viene a ser el espacio recorrido o distancia recorrida, la base por la altura. Vemos la base desde el punto de inicio, toda esta área sería, pues, ¿no? 0 a 15 sería, pues, 15, ¿no es cierto? Sería 15. Y la altura, pues, sería de 0 a 2, o sea, 2, ¿no? Entonces, 15 por 2, 30 metros, pues es la unidad, profesor, pero el área, la unidad es en metros cuadrados, ¿no es cierto? Sí, pero estamos determinando, pues, en este caso, la unidad de la distancia recorrida o espacio recorrido, que es en metros. Aparte de esto, de que la base está en segundos y la altura está en metros por segundos, entonces ahí se va pues el segundo y me quedaría exactamente metro. Entonces no te olvides que el área por debajo de la recta de la velocidad sería pues en este caso mi espacio recorrido, no olvidar. Muy bien, entonces una vez aprendido el gráfico velocidad-tiempo, entonces vamos a ver ahora el gráfico de posición versus tiempo. Entonces mira, la posición ahora está aquí en la coordenada vertical y el tiempo que siempre lo ponen pues en la coordenada horizontal.
horizontal. Sabes que la posición pues es el desplazamiento, ¿no?, del cuerpo. Entonces esto estaría determinado por la unidad metro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar del gráfico posición-tiempo? Dice, la gráfica posición en función del tiempo, se denota pues no X, que es la posición, es igual, estará en función del tiempo, es una línea recta inclinada que puede o no pasar por el origen. ¿Cómo así? Mira, aquí en el ejemplo o en la gráfica de la izquierda, en este caso, la línea inclinada, ¿sí? La línea inclinada está pasando por el origen. Y en el segundo ejemplo de la derecha, aquí la línea inclinada no está pasando por el origen. Mira, está un poco más arriba, o sea que también podría estar más abajo, sí que no hay problema. O podría estar más arriba, como en este gráfico, arriba del origen de las coordenadas, o podría estar por debajo del origen de las coordenadas, así que no hay problema. Entonces, eso podemos analizar con respecto a la línea inclinada, pero esa inclinación va a generar pues un ángulo, ¿no? Mira ahí, ¿ves este ángulo rosadito? Tita, ¿ves? Esa inclinación genera pues un ángulo con la horizontal, ¿no? Entonces eso sería pues la pendiente de la recta, ¿no? Dice, la pendiente de la recta representa, sí, la velocidad, mira. La pendiente de la recta representa la velocidad. Y tú sabes que una pendiente se halla pues con la función trigonométrica tangente, ¿no es cierto? Mira, ¿ves? Tangente de tita, hallo la tangente, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Pero aquí, en este caso, en este gráfico físico de posición-tiempo, mi cateto opuesto viene a ser el triangulito X, ¿ves? Y mi cateto adyacente viene a ser mi triangulito T. Ahí está. La tangente, o sea, la pendiente de la recta representa la velocidad. Ahí está. O sea que la tangente del ángulo sería igual a mi velocidad. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Pero qué es el triangulito? El delta de X. Viene a ser la variación de la posición. Muy bien, con respecto a la variación del tiempo. Entonces tú sabes que cuando hay triangulito significa pues algo final menos algo inicial, ¿no es cierto? Aquí lo interpretan como 2 menos 1, ¿no? Posición 2 menos posición 1, que sería posición final menos posición inicial. Y aquí también lo mismo, ¿no? El tiempo de la posición final menos el tiempo de la posición inicial. Este sería mi posición inicial y este sería mi posición final, ¿ves? 2, x2, x1, t sub 1, t sub 2. Y aquí también la interpretación pues sería lo mismo. Entonces no te olvides, velocidad se halla, no te olvides de esta fórmula porque nos va a servir bastante con la tangente del ángulo, del ángulo inclinado, pero que eso representa la velocidad y sabes que es variación de la posición con respecto al tiempo. Muy bien. Y también pues hay que analizar, interpretar esta parte de posición-tiempo. Seguimos en gráfico posición-tiempo, donde nos dan esta pequeña fórmula, x es igual a x sub 0 más velocidad-tiempo. Esto no es nada más y nada menos que el delta de x, o sea, el triangulito de x, que es la variación de la posición, ¿no? Este sería mi posición final o mi posición 2 y esta es mi posición 1, ¿no es cierto? Nada más. Esto es como que fuese el Diego Bete. ¿Ves? Distancia, este pasaría a restar, que sería el delta de x, que es la distancia, velocidad por tiempo. Esto es solamente cuando el cuerpo cambia de posición. Gráfica de la posición frente al tiempo de un móvil con velocidad positiva, ¿no es cierto? Ahí la velocidad es positiva. ¿Por qué? Porque mira, ves que el tiempo está aumentando y cambia la posición pero en aumento. Mira, de x sub 0 pasa a x. En cambio, en el gráfico de la derecha, de x baja a x sub 0. Va bajando. Entonces, quiere decir que está regresando a un punto de inicio o está retrocediendo. Muy bien. Entonces, eso sería todo. Sígueme en la pizarra para los problemas.